¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es martes, es 28 de mayo, hace un día muy agradable ya. Bueno, es que estamos a las puertas de junio, esto se nota. Y nosotros estamos dispuestos a compartir con ustedes un tiempo de televisión que esperamos, sobre todo, les entretenga, les interese. Son variados los contenidos y los hemos preparado con mucho cariño. Eso siempre, ya lo saben ustedes. Bueno, hoy voy a empezar por el principio. Tendremos para finalizar nuestro 8 Magazine Ávila a José Antonio García Llorente, Buddy para los amigos. Nos va a hablar de todas las novedades y de las últimas informaciones de lo que serán los premios Alcazaba, muy próximos ya. El día 3 de junio se van a celebrar aquí, ya tienen una larga trayectoria, mucha solera y muchos de ustedes los están esperando. Estará con nosotros para contarlo y eso será el final, pero miren, hay muchas más cosas. Además, hablaremos de seguridad con la Policía Nacional. En esta ocasión, Raúl Calamote, portavoz de Policía Nacional en Ávila, nos hablará del acceso a la pornografía de los menores, cada vez más y más pequeños. También tendremos una cita con la literatura. Hoy nos centraremos en dos obras recientes, Teules, de Cristóbal Medina, y Porque fueron somos, de Rafael Sánchez. Ambos estarán aquí para hablarnos de sus trabajos. Y también tendremos una cita con la historia de Ávila gracias al cronista oficial de esta ciudad, Jesús María Sanchidrián, que se va a centrar hoy en los palacios. Todo eso hemos preparado y vamos a comenzar pues estando muy seguros porque hoy nos acompaña la Policía Nacional. Más concretamente está con nosotros Raúl Calamote, portavoz de Policía Nacional en Ávila. Buenas noches, Raúl. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Bien. ¿Cómo han ido estos días? ¿Bien? Sí, todo muy bien. Bueno, todo correcto, todo más o menos en orden. Eso es. Más o menos, ¿no? Porque siempre hay mucha actividad. Sí, claro. sí. Hoy vamos a hablar de algo que nos sobrecoge un poco, sobre todo al hablar de edades tan tempranas. Hoy vamos a hablar del acceso que tienen los menores de edad, algunos muy pequeños, realmente, a la pornografía, algo que va creciendo, además, no sé si exponencialmente es mucho decir, pero sí crece la cantidad de jóvenes y de adolescentes y de menores de edad que acceden a la pornografía y también van disminuyendo de forma paulatina las edades a las que acceden, ¿no, Raúl? Eso es. Sé que cuando hablamos de la edad a la que se comienza a consumir este tipo de contenidos, la gente se sorprende porque realmente no se espera que a esa edad, a lo mejor pensamos en nosotros, en personas ya de otra edad, que con esas edades todavía no conocíamos Estábamos este jugando mundo. A muñecas o algo Eso que fuera. Es. Pues las estadísticas hablan por sí mismas y realmente es a los 9 años es la edad a la que están empezando a consumir este tipo de contenidos. Es una edad muy temprana a la que realmente la mayoría de los espectadores sabrán que un niño de 9 años es una esponja. Entonces prácticamente todo lo que ve lo replica, lo imita. Entonces pues imagínense qué puede ocurrir si un niño ve este tipo de contenidos con esa edad. Pero, ¿por qué se producen estos hechos? O sea, ¿por qué un niño de 9 años o una niña de 9 años puede tener un acceso a su alcance a contenidos pornográficos? Bueno, principalmente serían varios los motivos. Uno de ellos es la temprana edad a la que ya tienen dispositivos digitales, tanto móviles, tablets, ordenadores. Pues estamos hablando de esas edades, 8, 9 años, 10, muchos niños ya con la primera comunión, demás, sus regalos muchas veces son este tipo de tecnologías. Aparte que se les regale, muchas veces si no utilizan el de sus propios padres, que se los dejan para que lo utilicen, y el principal problema sería la no supervisión de estos tipos de contenido, porque lo principal que deberían hacer los padres, siempre insistimos en ello, es que deberían tener en todos esos aparatos un control parental bastante potente que controlara tanto las páginas a las que acceden como los sitios que visitan y todo el contenido que están consumiendo. Eso lo veis frecuentemente en comisaría, entiendo, por eso hoy estamos hablando de este asunto.
Para los que no sepan de qué estamos hablando, cuando hablamos del control parental, ¿de qué hablamos? ¿Cómo se lleva a cabo ese filtro, digamos? Sí, son aplicaciones que se pueden descargar en cualquier tienda de aplicaciones de los dispositivos móviles, en los que se establece una unión entre el dispositivo del menor y un dispositivo de un familiar, en este caso, por ejemplo, un padre o una madre, en el que cada vez que el niño acceda a algún contenido, le va a aparecer reflejado al padre qué accede y cuándo accede. Si se quiere descargar, por ejemplo, alguna aplicación, algún videojuego, cualquier cosa, le va a pedir autorización, en este caso, a los padres, si es adecuado o no es adecuado, si le dan permiso para instalarlo, y siempre van a estar visualizando en todo momento dónde accede el menor. Claro, eso es muy importante, no todas las familias a lo mejor lo conocen o por desconocimiento o algunas veces, bueno, por dejadez, ¿no? Y por eso es muy importante también la labor de Policía Nacional de prevención, en este caso, porque luego ya podemos hablar de hechos delictivos que también los puede haber, ¿no? De hecho, en Participación Ciudadana, aquí en la Comisaría de Ávila, damos charlas en los colegios, en los institutos, aparte de en otros sitios, desde niños ya de edades muy cortas sobre estos temas, los riesgos de Internet, concretamente, es la charla que damos, y en la que les hablamos, aunque sean menores de pequeña edad, les hablamos de tú a tú, les hablamos para que sepan los riesgos que existen, vean exactamente a qué se exponen y lo que puede afectar en un futuro a niños tan jóvenes que hagan el consumo de ese tipo de material con edades tan tempranas. Estamos viendo, bueno, imágenes que nos pueden a lo mejor ilustrar un poco de lo que estamos hablando. Para los que se incorporan ahora, estamos hablando del acceso de menores a contenidos pornográficos de una forma pues bastante frecuente, ha aumentado considerablemente y ha disminuido de forma casi paralela la edad de los pequeños, ¿no? Estamos hablando de niños de 9 años. Sí. Me decías que son como esponjas. Claro, ¿qué problemas puede traer pues el consumir este tipo de contenidos en un menor que está formando su cerebro en ese momento? Pues el principal problema que nos podemos encontrar cuando ese niño alcance la madurez y sea algo más mayor es que confunda la realidad con la ficción. Realmente el contenido que pueden visualizar en este tipo de páginas es totalmente ficticio, es un montaje, son actores, actrices que realizan pues, su trabajo y nada tiene que ver lo que se ve en ese tipo de páginas con la realidad que se van a encontrar cuando sean más adultos y empiecen a tener sus propias relaciones. Entonces se puede ver sus comportamientos se pueden ver afectados y que piensen que lo que han visto en ese tipo de películas, imágenes y demás, piensen que es lo normal, lo habitual y lo que ellos pueden hacer. ¿Ha aumentado la pornografía en general? No sé, a tu juicio, la percepción que tenéis desde la comisaría de policía, ¿ha aumentado? ¿Han aumentado los contenidos pornográficos? Sería muy difícil valorar esto porque realmente existen tantísimas páginas, formas de acceder, aplicaciones, incluso sería muy difícil de valorar. Lo que sí que se puede decir es que realmente todas estas páginas no tienen no existe un control sobre esas páginas porque realmente cuando accedemos a ellas lo único que nos pregunta es si somos mayores de 18 años. Lo único que tenemos que hacer es pinchar en sí. Y ya está. Nada más, no nos va a pedir ninguna autentificación, ningún tipo de acceso quizá biométrico que pudiera realmente asegurarse que esa persona que está haciendo el contenido, consumiendo ese contenido es realmente mayor de edad y eso no existe. Claro, sin embargo, es muy difícil perseguir este tipo de actos, algunas veces delictivos, ¿no? Claro. Realmente no estaría en nuestra mano, lo que pasa es que bueno, nosotros intentamos a pequeña escala, dentro de nuestras posibilidades, dar los consejos más cercanos a lo que es a la calle, a las personas, a los ciudadanos normales. Luego ya pues otro tipo de consideraciones pues ya dependerían de otras instituciones. El prohibir ese tipo de acceso o poner algún control efectivo ya no dependería. Nosotros lo que sí que intentamos es tanto mentalizar al menor de que ese contenido no es adecuado, como a los padres de que estén pendientes y monitoricen todo lo que realizan sus hijos. Muy importante el tema de la familia, ¿verdad? De los padres. Luego podemos incidir otra vez en ello. Pero, ¿qué es el sexting? Que ahora está muy de moda. ¿Qué Vale, es? sí.
Realmente el sexting como tal es el envío de tanto conversaciones podrían entrar dentro como imágenes y vídeos de contenido sexual a través de las aplicaciones, ya sean aplicaciones móviles, aplicaciones de ordenador, cualquier tipo de estas aplicaciones sería el uso. Y ahora, bueno, pues es verdad que hay con bastante frecuencia y también entre menores se intercambian este tipo de contenidos. Pero, ¿cuándo puede ser delito? El caso es que nosotros siempre queremos que los menores tengan en cuenta que todo eso que realizan se está normalizando, lo ven como algo habitual. Nosotros muchas veces les preguntamos a ellos, concretamente a los propios menores, ¿por qué? ¿Por qué estas modas? ¿Por qué ahora se nos da tanto? Incluso en grupos de WhatsApp de los colegios, que deberían estar dedicados a otra cosa, evidentemente, a su educación y a algunas consultas, ¿por qué se realiza tanto envío ahora de este contenido? Y realmente los menores no nos saben contestar. Algunos dicen que les hace gracia, otros, pues una vez que han visto que se reenvía ese contenido, pues lo que llamamos nosotros un espectador, que es la persona Pasivo, que ¿no? no participa, efectivamente no lo envía ni lo reenvía, pero se mantiene en el grupo callado, silencioso, y nosotros hacemos bastante hincapié en que todas las personas que están en el grupo pueden tener responsabilidades, pueden en algún momento, si ese grupo tiene un contenido inadecuado y algún familiar se da cuenta, un padre, una madre, y lo denuncia, se podrían pedir responsabilidades a los integrantes de ese grupo. Entonces, repito la pregunta, ¿cuándo se convierte en delito? Supongo que cuando no hay aceptación por Sí, parte de la persona que está siendo exhibida en eso ese es. momento, ¿no? Sí. Eso es. Por ejemplo, el sexting entre adultos, siempre que haya consentimiento, no habría ningún problema. El problema entra cuando no hay consentimiento, sean mayores o menores de edad, ese reenvío y esa reutilización de ese contenido sin autorización de la otra persona, de los implicados, sería un delito. Y luego también podríamos hablar de delito en el caso de que esas imágenes y ese contenido, las personas que salen fueran menores, porque estaríamos hablando evidentemente de pornografía infantil. Claro, ahí se entremezclan, ¿no? La pornografía infantil con el acceso a la pornografía por parte de menores. Es una Claro. cosa como que queda imbricada, ¿no? Sí. De hecho, sí, es así. Normalmente el menor que hace un tipo de consumo, evidentemente consume páginas de pornografía, también va a ser habitual que ese tipo de contenidos los grabe, lo capture, los reenvíe en otros grupos. Normalmente va asociado este tipo de comportamientos. Hablamos con Raúl Calamote hoy del acceso demasiado fácil, muchas veces, a la pornografía por parte de menores de hasta 9 años de edad. Vamos a incidir un poco en cómo prevenir estas actitudes en la familia, que es muy importante, a través de ese control parental. Recuérdanos cómo acceder, cómo hacerlo. El control parental es, como te he dicho antes, una aplicación, bueno, hay varias, hay diferentes, que se pueden localizar en las tiendas de aplicaciones, incluso los ordenadores también los tienen, en los que se va a monitorizar todo lo que se realice en ese teléfono. Lo normal es asignarlo a otro teléfono, tener la misma aplicación en otro teléfono, pues de cualquier padre, tutor o quien corresponda, en el que le va a aparecer las páginas a las que accede, con quién habla, el tiempo también, que es bastante importante, el tiempo que le dedican a utilizar los móviles, los ordenadores y más, y siempre van a tener que autorizar los padres o quien tenga el control, van a poder autorizar, incluso hasta llegar a bloquear, si ven que se ha pasado de un tiempo prudente o que están haciendo sitios que no corresponden, pueden llegar hasta bloquear el terminal. Eso por parte de las familias, pero Policía Nacional está haciendo también un trabajo de campo importante yendo a los centros educativos, ¿no? ¿Qué les contáis a los chicos? Nosotros dentro del plan director tenemos varios temas de bastante actualidad con menores. Yo creo que este año el que más hemos tratado y el que más nos solicitan de los colegios y los institutos es el de los riesgos de Internet, que solemos dividirlo en varias partes. Una de ellas es este tema de la pornografía infantil, también del sexting, que acabamos de hablar de él, luego el tema de los grooming, que realmente son personas adultas que se hacen pasar por niños para ganarse la confianza y a través de esa confianza intentar conseguir material pornográfico de los menores, que les envíen fotos eróticas y demás. Eso también incidimos mucho,
en esa parte del tema. Bueno, algo que está creciendo, cuidado, mucho cuidado, hay que preservar la salud emocional, sobre todo de los menores, y no perdamos de vista que pueden ser delitos que tienen penas importantes, ¿no? Claro, o sea que, bueno, mucho cuidado, ¿no? Eso es. Nos lo ha estado contando Raúl Calamote, portavoz de Policía Nacional en Ávila. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya muy bien, Raúl. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer la primera de nuestras pausas. Después, en el segundo bloque de nuestro 8 Magazine Ávila, hablaremos de literatura. Bueno, ahora tenemos un bloque dedicado a la literatura. Además, vamos a hablar de obras muy recientes. Esta que tengo entre las manos, bueno, pues vio la luz en la Feria del Libro, yo creo, hace muy poquito, y además, pues resultó muy interesante esa presentación oficial que hizo Cristóbal Medina, que es el autor de Teules. Aquí lo ven ustedes, es una epopeya de México. Y Cristóbal está aquí con nosotros esta noche para hablarnos de este libro y de todo lo que hay dentro de este libro. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estamos? Bien, encantado de venir porque me hacía mucha ilusión presentar esta obra. Tengo que decir que es reciente, o sea, una publicación muy reciente, pero que tiene ya 10 años. Fíjate. Porque esta es una novela que publiqué con otro título. He tenido ya una retroalimentación de lectores que me han dicho que les había gustado bastante, y entonces he querido sacar esta edición para darle una nueva vida y estamos en ello. ¿Pero es una reedición o hay contenidos nuevos? No, es una reedición cambiando el título. Ah, vale. Lo que sí que he hecho ha sido pulirla, sobre todo en cuestiones de estilo. He leído el texto, le he elaborado un poco más para que quedara una cosa como más elegante. Bueno, Cristóbal presentó Teules Sí. en la Feria del Libro, en el Mercado Grande, con gran éxito, además, muy Sí. bien rodeado de gente además que había participado un poco en esta epopeya, ¿no? Que nos narras aquí. Sí, es una novela histórica y a mí me gusta decir que antes que historia es literatura. Entonces es un proyecto literario que tiene como fondo un hecho histórico, pero es una historia que parte de Ávila, porque trata de unos jóvenes que se exilian en el siglo XVI de Ávila por cuestiones de violencia, de cuestiones de estas de honor, de estas de capa y espada, de las que se daban en esa época. Tienen que salir huyendo y se embarcan en la expedición de Hernán Cortés. La expedición de Hernán Cortés no era una expedición de conquista, está planteada como una expedición de rescate. Ellos iban porque 2 años anteriores, en 1517 y luego en 1518, habían partido 2 expediciones para un poco intentar ver qué había por allí. Recordemos que cuando llega Cristóbal Colón al Caribe, se encuentra con algo que no esperaba. Él sabía, se sabía ya desde la época de los griegos, que la Tierra era esférica y que se podía rodear. Eso de que en la Edad Media y en tiempos posteriores se pensaba que era plana, no, era un conocimiento que ya tenían. Lo que hizo Cristóbal Colón fue equivocar los cálculos. Se pensaba que con esa distancia iba a llegar a la India, buscando una nueva ruta para traer especias. Cuando se encuentra con un archipiélago, con unas islas que no sabe lo que son, se piensa que está en Asia, en las estribaciones de Asia. Y entonces, pocos años después, como en 1519, cuando llegan Hernán Cortés a las costas de México, se piensa, por ejemplo, que el Yucatán es una gran isla y no saben lo que hay detrás. Entonces, toda una aventura, es toda una exploración que luego, por el genio de Hernán Cortés, convierte en una conquista. Pero es que es muy complicado saber cómo 580 hombres que se embarcan en 11 barcos que parten de Cuba y llegan a las costas mexicanas logran conquistar un imperio que tiene cientos de miles de guerreros, y unos guerreros fieros, unos guerreros muy entrenados, muy acostumbrados a la guerra. ¿Y todo eso lo cuentas aquí? Todo eso lo cuento, pero ¿Sí? Se cuenta como trasfondo. Claro. No quiero sentar una tesis, sobre todo no quiero hacer sacar conclusiones, sino nada más es el ambiente en el que unos personajes, a través de una historia de amor, realizan un viaje, yo suelo decir un viaje tras una quimera,
y en ese viaje, pues bueno, lo que se encuentran es una guerra en la que se ven involucrados muy a su pesar. A través de una historia de amor. Una historia de amor. Esto es el kit, ¿no? Sí, claro. es el kit. Bueno, dos preguntas te hago. Primero, ¿por qué te interesa tanto esta epopeya de México? ¿Por qué te has centrado ahí? Y segundo, ¿qué dificultad, para mí, creo, tiene la novela histórica? ¿Cuánto de novela y cuánto de historia y cuánto de información tienes que acaparar, ¿no? O sea, me parece muy complejo. Sí, una novela histórica es compleja, sobre todo si le quieres dar rigurosidad. Yo lo he intentado a fondo, que la novela sea rigurosa y que todo el ambiente histórico esté bien reflejado. Está muy descrita la expedición de Hernán Cortés porque llevaba cronistas que lo escribieron con mucho detalle. El más famoso era Bernal Díaz del Castillo, que escribió la historia verdadera de la conquista de Nueva España, porque él quería desmentir versiones que él consideraba erróneas que se habían dado. Hay otros, Vázquez de Tapia, el mismo Hernán Cortés escribió al emperador Carlos V 4 cartas de relación donde daba noticias de las expediciones que habían hecho. Entonces está muy narrada y luego, claro, los historiadores posteriores lo han dejado bien detallado. O sea que yo me he metido en toda esa historia, he tardado 4 años en preparar la novela, pero todo parte de una aventura literaria. A mí me interesaba indagar sobre el concepto de lo que es la violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es algo intrínseco al ser humano. Una persona que se piensa que es pacifista, esto viene de mis épocas juveniles, que bueno, el pacifismo para mí era fundamental. Si yo me hubiera visto en una guerra, hubieras tenido el valor de haber sido un desertor o hubiera cogido y me hubiera puesto a disparar en la guerra. Yo quería enfrentar a un personaje a esta aventura de enfrentarse a la violencia y es un hito que se va a ir a través de la novela saliendo una y otra vez. ¿Y has llegado a alguna conclusión, Cristóbal, con respecto a esto? Sí, sí, desgraciadamente. ¿Ahora nos lo cuentas? ¿Es intrínseco? Sí, vaya. Desgraciadamente, porque para mí era un experimento, entonces el experimento lo hice con los personajes. Yo quise pues, meter a mis personajes en una guerra. ¿Y qué guerra? No quería que fuera una guerra actual, como la guerra civil, que es lo primero que se nos ocurre, porque entonces las connotaciones tan recientes podían llevarnos a desvirtuar lo que yo buscaba. Y me fui a una guerra de la antigüedad y entonces había recordado un libro magnífico que había leído de Hugh Thomas sobre la conquista de México. Y entonces a partir de ahí empecé a estudiar ese asunto, esa historia, para meter a mis personajes en esa guerra. Pero ya digo, no es una tesis. La guerra ocurre alrededor de ellos y ellos son los que se van viendo enfrentados a esos avatares. Bueno, 4 años me dices que te ha costado hacer este cuerpo, ¿no? Sí. Que ahora tenemos en todas las librerías. Dime dónde podemos encontrarte. Sí, en cualquier librería, nada más que pedirlo. O también esta última edición que la he sacado a los 10 años, la he hecho con una editorial abulense, que es Ambulibro. Muy bien. Entonces, a través de su página web se pueden pedir, que es ambulibro.com, o a través de mi página web, que es cristobalmedina.es. Y si no, en cualquier librería que vayan, la piden, si no la tienen, pues se la van a encontrar. Bueno, es muy interesante, 4 años de trabajo muy duro. Esta es una reedición, pero pulida, con otro nombre, con otro título y bueno, con otro sentimiento también. Bueno, el que subyace será el mismo, pero siempre hay un bagaje ahí, ¿no? Después de 10 años que tendrás. Claro. Bueno, yo me gusta, no sé, referirme a un síndrome que yo creo que lo he inventado yo, porque no lo he visto por ahí, que es el síndrome de Velázquez. A ver. Velázquez era aposentado real, vivía en los palacios del rey y entonces se encargaba del mobiliario y de todo. Y entonces estaba rodeado de sus cuadros. Pasaba por un pasillo, veía un cuadro suyo, esta pata del caballo no me gusta, iba por los pinceles y la cambiaba. Hoy en día los escritores, con los ordenadores, tenemos ahí nuestros textos, entonces cuando los vemos nos dan esas tentaciones de decir, uy, esto si lo cambio, si no... Entonces esa es la labor de pulido que he hecho, porque esta novela me gustaría que trascendiera un poco más, porque ya sabes, los escritores que no somos conocidos nos cuesta llegar y entonces yo por lo menos he querido tener el gusto personal de decir, bueno, vamos a quedar que el texto quede fijo de una manera elegante y bonita.
Pues ya lo saben ustedes, es Cristóbal Medina, nos presenta su último hijo, podríamos Sí. decir, aunque ya bueno, viene de un hijo anterior, está más pulido, se llama Teules, la epopeya de México, y nos narra una historia muy, muy interesante de aquellas épocas del siglo XVI, con el amor como hilo conductor y buscando además si la violencia es intrínseca al ser humano o no. Nos quedamos con una Sí. lamentable imagen de Cristóbal de que, bueno, parece que sí. Solo quisiera añadir que a pesar de que la violencia sea la temática, la novela tiene mucho sentido del humor, ¿eh? Vale. O sea que es una novela entretenida, que Vale, no, sí, sí, no llama, es... llama, ¿eh? Además yo creo que es de esas que engancha, ¿no, Sí, Cristóbal? eso me han dicho. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Cristóbal Medina, por la generosidad de traernos esta novela histórica, hemos de decir, es novela, histórica, eso sí. Gracias, que vaya muy bien, ya saben, en todas las librerías, plataformas también, entiendo. Sí, está en podemos- Amazon, hay una edición en Amazon también, entonces es muy fácil de localizar. Gracias, que vaya muy bien, muchísima suerte. Muchísimas Y ya nos gracias. vendrás a contar lo próximo. Sí. Bueno, y no se muevan mucho porque seguimos hablando de literatura y seguimos además hablando también de autores abulenses que acaban de presentarnos en sociedad su último trabajo. En este caso hablamos de ensayo histórico también, porque Fueron Somos. Es un libro magnífico que se presentó hace muy poquito, el jueves pasado, en el auditorio de Los Serrano y que llenó completamente ese espacio. Rafael Sánchez es el autor de Porque Fueron Somos y está con nosotros esta noche. ¿Qué tal? Bien, gracias, Oye, un Ana, éxito por aquella invitarme. presentación, ¿eh? Sí, sí, porque fue un acto. Quisimos no solamente presentar el libro, sino como este libro es una investigación histórica sobre un periodo concreto, la República y el inicio de la Guerra Civil en Ávila, qué pasó con los maestros, profesores e inspectores de educación. Pues no he querido solamente tirar de archivos, sino buscar el lado humano. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Qué memoria hay de ellos en sus familias? Como he tenido mucho contacto con familiares, les invité que si querían participar. Entonces fue un acto que fue de alguna manera Sanador, de lo ibas a catarsis, decir. sí, 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 sí. sanador, sí. Sí. Así lo expresaban algunos de los familiares, ¿no? Porque tantas décadas de silencio, de no poder hablar de sus padres, de sus abuelos o tíos, pues claro, se creó un aire muy emotivo Sí. y muy intenso. Fue muy Sí. emocionante, pudimos estar allí para comprobarlo, la verdad. Tenemos algunas imágenes ahora que vamos a poder ir viendo y a mí me llama mucho la atención la trayectoria que tiene este libro. Es un libro que, como bien has dicho, habla de los maestros de la Segunda República, pues que fueron asesinados, algunos Sí. de ellos. Bueno, cuéntame un poco. Sí, vamos a ver. Por una parte, el libro tiene diferentes partes. Sí que empecé como la investigación sobre los maestros y más centrándome en los maestros asesinados porque el hecho de ser maestro te van contando cosas, gente cercana, ¿no? Yo siempre digo que la memoria vino a mí la memoria histórica vino a mí en vez de ir yo hacia ella. Entonces empecé como cuestión solamente centrada en los maestros, ya me habría profesores, inspectores y luego, claro, al ver que eran asesinatos selectivos y sancionados muchísimos maestros, me dije, ¿qué es lo que ha pasado aquí en Ávila durante la Segunda República con la educación? Y entonces descubrí que aquí se juntaron muchísimos profesionales muy motivados por educar bien, muy preparadísimos y que además también querían que la educación fuera una herramienta de mejora de la vida de las personas, de la gente. Estamos viendo algunas imágenes. Sí. Ahí, bueno, estabas tú, Rafael, rodeado de, ahí lo vemos, de una serie de personas. Sí, ahí Miguel Velayos. Miguel, que también ha participado en este libro porque Fueron Somos, con sus poemas, y además tuvimos la
el disfrute de poder escuchar en su voz a alguno de ellos, Sí. y luego sobre todo a las personas que contaron su testimonio personal, ¿no? Así es. Claro. Hablaron pues algunos hijos, bueno, hijos no, porque iba a venir la hija de uno de los asesinados, pero ya son personas mayores, Mayores, claro. y no han podido venir. Entonces hablaron nietos y sobrinos de asesinados, pero también de maestros, de un maestro que se tuvo que exiliar después de estar en la cárcel, de dos, una pareja, un matrimonio de maestros. O sea, hubo una diversidad de las personas que hablaron en la presentación, que eso nos muestra la cantidad de casos diferenciadores que podemos encontrar en el libro y que he investigado. Por una parte, trazo perfiles de prácticamente todos los asesinados, que la mayoría fueron en la retaguardia golpista, pero también hubo en el sur de la provincia algunos asesinados de diferente ideología por milicianos anarquistas. Yo trato todos por igual, por supuesto, pero también intento hacer de los 255 sancionados que hubo en Ávila, más de un tercio de los maestros y maestras fueron sancionados en Ávila, también de muchísimos hago un perfil más o menos extenso, y luego también me centro en otros maestros y profesores que destacaron, que no fueron asesinados pues porque por suerte no estaban aquí en Ávila cuando se dio el golpe militar. Eso fue una de las razones de que no hubiera más asesinados. Otra de las razones es, conozco muchos casos de que por los enlaces familiares pues se pudieron salvar, ¿no? Entonces trato perfiles de más de 300 maestros, profesores e inspectores, Claro, más o menos. eso le ha llevado Sí. a Rafael Sánchez casi 15 años de su vida. Sí, Nada menos. sí. Claro, porque es un trabajo ingente el que has hecho, un trabajo de campo muy importante. Y supongo que hablábamos antes de ese aspecto sanador que ha tenido la presentación. No Sí. sé si también ha sido un aspecto sanador para ti toda la evolución que has ido llevando a lo largo de esos 14, casi 15 años Sí. con el resultado final. Esos 14 o 15 años no han sido igual de Seguidos, intensos, porque ya. también tengo que confesar que hubo un momento que a causa de toda la guerra contra la memoria histórica por ciertos sectores políticos, tuve miedo y hice un parón, ¿no? Pero yo tenía un compromiso moral conmigo mismo y sobre todo también con los familiares que me habían ido contando sus historias y con testigos directos. A mí me da mucha pena no haber hecho el libro antes porque muchos de mis informantes, que eran antiguos alumnos o hijos de maestros y profesores, han fallecido en este tiempo, pero aún así creo que más vale tarde que nunca el haberles hecho este homenaje, porque quiero hacer memoria y homenaje. Y también, por otra parte, creo que este tipo de investigaciones nos puede ayudar, no solamente sana a los familiares que han estado en silencio, que han sufrido, ¿no? Yo creo que necesitamos sanar como sociedad. Sí. Y buscar puntos de encuentro, de comprensión. A mí me gusta hablar, por supuesto, de memoria histórica o memoria democrática, pero también de memoria compasiva, como Juan Carlos Mestre, el poeta, habla, o memoria moral, como el filósofo Reyes Mate. O sea, empecemos a dar esa connotación humana para conocer nuestra historia. Porque somos, es un título precioso, ya Sí. ahí podemos percibir un poco toda la sensibilidad que yo creo que lleva este libro para que se convierta en sanador de una sociedad entera. Y también, curiosamente, publicado por una editorial abulense, cosa que me gusta. Sí. Antes hablábamos con Cristóbal Medina de Ambulibro y ahora Sí. tenemos que volver a hablar de una editorial abulense, ¿no? Dr. Book, Eso es. que bueno, pues edita cuentos infantiles y libros de educación y pedagogía. Y bueno, pues es amigo el editor.
Y ha hecho una edición muy cuidada, imitando un poco a los libros de la época. Hay a quien le recuerda la Enciclopedia Álvarez con esa tapadura, Sí. el El canto, tipo de dibujo, sí, sí, efectivamente. el dibujo de... Sí, sí, también es así, sí. ¿Dónde podemos encontrar, Rafa, este libro, este manual casi? Sí. En las librerías de Ávila, en Internet, en Casa del Libro, está ya colocado. Y también en la misma editorial, por supuesto, o sea que no hay problema. En Doctor Book, ahí lo Sí. podemos encontrar. Es un libro muy recomendable para conocer parte de nuestra historia y reconciliarnos con una parte del pasado que de alguna manera está influyendo. Siempre influye el pasado en el presente, ¿no? Sí, Claro, yo creo que es bueno conocer el pasado porque olvidamos la perspectiva del pasado. Empezamos a vivir en el presente y si no miramos el pasado, no sabemos muchas veces a qué nos aboca los excesos del presente, ¿no? Entonces necesitamos conocer ese pasado. Y yo digo además que cada lector que lee las historias de todos los maestros, profesores que están aquí incluidos, se convierten de alguna manera en la voz, en el eco de esas personas. Entonces, de alguna manera les estamos exhumando del olvido. 300 personas, me has dicho, más o Sí, menos, cerca, ¿no? sí, Cerca sí, de sí. 300 personas, Hombre, maestros, claro. inspectores, Hay relacionados con el mundo de la educación. Claro, hay de personas que a lo mejor van 4 o 5 páginas porque he tenido que resumir, tenía muchísima más información, y de otras personas que solo he podido conseguir datos básicos que son 2 o 3 líneas. O sea que no de todos es lo mismo. Pero también hago hincapié en una cuestión, que sepamos que la edad de oro de la educación en Ávila es el tiempo de la República. Y en eso también me centro, que creo que es muy importante que conozcamos cómo maestros entusiasmados, preparados y apoyados por bueno, pues un gobierno, pudieron transformar como transformaron, sobre todo en la provincia de Ávila, la educación. Se abrieron un montón de escuelas, o sea, un montón de actividades se hicieron, no solamente dirigidas a los alumnos. Hablamos siempre de las misiones pedagógicas, pero aquí en Ávila hubo mucho más. Lo dice un maestro, porque Sí. has ejercido el magisterio durante toda tu vida profesional. ¿Conoces bien entonces de lo que La hablas? mejor profesión del mundo, la más hermosa. Para terminar, Rafa, ¿a ti te ha sanado este trabajo? Ha sido duro. Ya. Ha sido duro leer autopsias, leer partes de defunción, entrevistar a los familiares. En muchos momentos ha sido duro, pero también ha sido sanador. Y yo digo que bueno, pues el haber hecho este libro de alguna manera ya justifica mi paso por esta tierra. Porque somos, así se llama, es un libro que habla de casi 300 maestros, también me decías profesores, inspectores de educación de la Segunda República. Ahí están todas sus historias y pudimos disfrutar además de los testimonios de familiares de algunas de esas personas que están ahí. Casi 15 años le ha costado a Rafa este trabajo. Muchísimas gracias, Rafael Sánchez. Muchas gracias, Ana. Enhorabuena por el trabajo. Ahora descansa y dedícate a otra cosa. Proyectos hay. Bueno, muy bien. Ya saben, Seguiremos en Doctor Book adelante. está el libro y también en las librerías podemos encontrarlo. Así es. Gracias. Y seguimos con presentaciones. Muy bien. Pues ya, ¿cuál es la próxima? La próxima en letras el día 13 y luego por la provincia vamos a el día empezar. 13 del mes de junio. Sí. Vale, 13 de junio en la librería Letras, apúntenselo porque merece la pena, los testimonios son muy interesantes. Gracias, Rafael. Gracias, Ana. Vamos a hacer una pequeña pausa para los anuncios, para la publicidad y volvemos. Y vamos a seguir hablando de historia porque tenemos aquí al cronista oficial de Ávila. Y seguimos hablando de historia, como les decíamos antes de la publicidad, hemos hablado de un ensayo histórico, de una novela histórica y ahora vamos a hablar de historia.
así, a palo seco, con Jesús María Sanchidrián, que es el cronista oficial de Ávila. Buenas noches, Jesús María. Muy buenas noches. Oye, qué placer otra vez tenerte aquí para hablar, esta vez de palacios, ¿no? De palacios, efectivamente. Bueno. Desde un punto de vista muy curioso. Sí, porque el título de una conferencia que tú pronunciaste además en la Asociación de Vecinos de la Zona Centro de Puerta del Alcázar era Ávila palaciega de coleccionistas. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver, entendiendo los palacios, los ricos palacios que tenemos renacentistas, como contenedores de colecciones de todo tipo, que almacenaban o que atesoraban sus dueños, muchos de los cuales todavía se conservan, y que en su mayoría, bueno, pues era una especie de carta de presentación del señor de la casa, del señor del palacio. Y más que carta de presentación, incluso en las guías turísticas o en las guías de Ávila que se editaban sobre todo en el primer tercio del siglo XX, uno de los elementos descriptivos de la belleza o del atractivo de un palacio en concreto, pues eran esas riquezas que albergaba, que podían ser muebles de época, vargueños, sillones, fraileros, cuadros, pinturas, cerámicas, vidrios. Estamos viendo etcétera. algunos de esos ejemplo, palacios. Un caserío. Estamos viendo Los Verdugo ahí hay era, un montón. ¿no? Efectivamente, ese era el Verdugo, los Verdugo. Esas son las guías que estoy comentando, que todas ellas efectivamente hacían mención específica y descriptiva de lo que contenían esos palacios, ¿no? Y no solamente de eso, sino de los dueños de los mismos, que eran toda la aristocracia abulense, mucha de ella, venida a menos. Ese me suena, los Águila. Efectivamente, a ver ese es qué el de la duquesa de Valencia, es el más emblemático en cuanto a la hora de presumir de qué es lo que se podía ver y enseñar. Sí. Curiosamente, en ese, el contenedor del mismo era un elemento descriptivo para su declaración como monumento, que se tuvo en cuenta. Es decir, es el palacio renacentista de la Casa de los Águila, caracterizado por tal arquitectura, y además se dice posee cuadros y bellas cerámicas de Talavera, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? palacios O sea, emblemáticos. Hemos visto ese, por Caproti ejemplo, también, es es ahora... Sí, ese es el de Caproti, Exacto. por ejemplo, ¿no? Es decir, y que el es interior de Superunda, Caproti, que era una maravilla. que efectivamente es el que más riqueza albergaba en cuanto a contenido, es decir, la gran cantidad de cuadros que contiene, no solamente los cuadros que están expuestos, también tenía efectivamente cerámicas, mobiliario, tapices sobre todo. La colección más importante de tapices flamencos que se conserva es la que había precisamente en Caproti, varios de los cuales están actualmente en el Palacio de los Verdugo. También tenía tapices el del Palacio de Crescente, que es el de la Diputación, el de Oñate, que también se describe con esa riqueza como atractivo, porque bueno, no dejaba de ser elementos decorativos que añadían un plus efectivamente a esa construcción, a esa arquitectura, a ese palacio y a sus dueños sobre todo. Y cuando hablamos de coleccionistas, no de los que albergaban solamente aquí, sino de esos linajes que, aun viniendo aquí solamente en verano, por ejemplo, sí que tenían otro tipo de palacios, en Madrid sobre todo, y bueno, pues unimos de alguna manera el linaje de estos personajes como los Medinaceli, por ejemplo, los Tamame, los Cerralbo, con la riqueza artística que atesoraron. Bueno, estamos viendo una serie de palacios de la ciudad, todos muy reconocibles para todos nosotros. ¿Cuántos palacios hay en Ávila? Pues mira, decía el marqués de San Andrés, José María Melgar, escribe una guía en el año 22, a propósito de esto precisamente, ¿no? Y dice que de los 30 palacios, hay más de 30, pero bueno, porque hay 30 que sumarle las casas palaciegas, como la Casa de las Aguas, por ejemplo. Hay otro tipo de edificaciones constructivas que también podrían tener esa consideración en el sentido del palacio, no del palacio del siglo XVIII, XVII, sino el palacio del que estamos hablando del Renacimiento, que acabamos de salir de la Edad Media, que son grandes casonas exactamente, ¿no? Bien, de esos 30, él decía que no obstante habitados, pues había la mitad por lo menos, es decir, habitados por aquellos dueños que venían generalmente durante el verano, que formaban la colonia, que se conocía la colonia veraniega, que curiosamente en la prensa del día, en el Diario de Ávila, por ejemplo, se decía en aquellas fechas: acaba de llegar a la ciudad de Ávila a pasar el verano los duques de Roca, por ejemplo, o la Roca, que son los que hemos visto hace un momento, que son los del Palacio
de la actual Audiencia Provincial, que eran los dueños, ahí lo hemos visto, eran sí. los dueños de Solo Sancho, por ejemplo, ¿no? O han venido el duque de Parcén, que son los de Mosén Rubí, o han venido la familia del duque de Abrantes, que es el de la Plaza Pedro Dávila, por ejemplo. Entonces, quiere decir que bueno, tenían una actividad social en la ciudad que aportaba, con su presencia, bueno, pues aportaba un ambiente interesante, ¿no? para aquellos tiempos, ¿no? Bueno, de esos más de 30 palacios, muchos de ellos habitados, como me decías ahora, la mayoría de ellos son sedes de diferentes instituciones, pero otros siguen siendo privados, ¿no? Vamos a ver, privados solamente es el duque de Abrantes, que es el que de la Plaza Virreina María Dávila, no, el de la Plaza de los Dávila, perdón. De los Dávila, sí. Que es el que vive la familia. Sí. Y el del Conde Orgat, que es el que está en la calle de Esquinas, por ejemplo. Eso también está habitado por ellos mismos. Y bueno, pues si queremos también como recinto palaciego el del Marqués de Santo Domingo, que está en el Puente Adaja, con los jardines de Ventiusen, que también está ocupado por sus propietarios, ¿no? Quitando estos, principalmente, los demás efectivamente están ocupados por sedes administrativas públicas, con lo cual lo que se ha conseguido ha sido revitalizar precisamente su uso y hacerlos partícipes a todos los abulenses de lo que ahí se encierra, o bien para hoteles, por ejemplo, ¿no? el de los Velada, o otros para las administraciones públicas. Ávila palaciega de coleccionistas, muchas de estas estructuras palaciegas, de estos palacios que per se son un patrimonio de todos, porque son sede de instituciones, albergaban muchos elementos. ¿Qué ha pasado con ellos? Mira, vamos a ver, de los principales palacios que guardan todavía testimonio de aquellos tiempos es el de la Duquesa de Valencia, que es de los Águila, el Parador del Marqués de Benavites y de San Juan de Piedrasalbas, que lo compró y vinieron por primera vez en el siglo XIX el Marqués de Canales de Chozas, el Parador de Turismo. Se sigue manteniendo bastantes cosas, es decir, todos los bienes bibliográficos están en la biblioteca pública y todos los otros tipos de bienes, cuadros y otro tipo de fotografías, elementos coleccionados. El Marqués de Benavites coleccionaba de todo, coleccionaba desde elementos de la cultura popular hasta incunables de Santa Teresa. Están en la biblioteca. La Duquesa de Valencia se conservará cuando se haga el Museo del Prado y se exhibirá. Y el de los Verdugo, bueno, ese no conservaba absolutamente nada. El Palacio de Florentinos tampoco conservaba nada, pero se ha hecho el Museo de Intendencia. Y el de Abrantes, que hemos dicho, pues como es una casa familiar, conservan todos los carruajes y elementos que hay. Y los ¿El de berracos, Abrantes qué es? ¿Cuál? El de Abrantes es el de los Dávila. Vale. Y luego todos tenían como elemento definitorio de ese poderío un berraco en su interior o en la puerta. Y de eso se conservan todavía, ¿no? Estamos hablando del Parador, que los tiene, el de los Verdugo, que le tiene. El de la Diputación, el suyo original está en Naturávila y tiene el de la Romina, que está allí, que antes estaba delante de la Academia de Intendencia, y el de Abrantes, que hemos comentado antes, mantiene dos, y otros dos están en el Museo Arqueológico Nacional, o sea, con lo cual se sigue manteniendo todavía. Vale. Todo esto nos lo ha estado contando Jesús María Sánchez Drillán de manera muy rápida. Hubo una conferencia mucho más sustanciosa que pudieron disfrutar muchísimas personas hasta llenar el aforo. Exacto, ¿no? sí. Como siempre que Jesús María Sánchez Drillán habla de esta historia de Ávila. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Nos encontramos pues pronto, a ver Pues a si la antes de próxima. que llegue el verano. ¿Te Muy parece? bien. Venga, de acuerdo. Muchas gracias. Adiós. Bueno, hacemos la última de las pausas y enfilamos ya nuestra recta final para hablar de acontecimientos próximos. Vivestival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales @Vivestival y en nuestra página web vivestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vivestival.
Sí, sí, ya lo han oído. Tenemos además novedades de este Vivestival, este concurso que Vive Radio, emisora perteneciente al grupo Promecal, ha puesto en marcha para dar un impulso a esos músicos emergentes que hay en Castilla y León. Tenemos novedades porque ya tenemos semifinalistas provinciales, ¿eh? Yo soy Caja Rural. 4, 3, 2, 1. En Bola te traemos el helado más top de Ávila, elaborados con productos 100% naturales y mega cremosos. Nuestros artesanos están en constante investigación para que sigan siendo únicos. Somos distribuidores para hostelería, también de repostería gourmet. Bola, ven a probarlos y siente su cremosidad y sabor en cada cucharada. Te esperamos con los sabores más cool, la opción perfecta para refrescar tu día. EO Abogados es un despacho formado por un equipo de profesionales especializados en cada una de las principales ramas del derecho: penal, civil, laboral, familiar, sucesiones, bancario, tributario. La experiencia y trayectoria de sus juristas permiten que sus clientes obtengan el mejor asesoramiento en el menor tiempo posible. En EO Abogados encontrarás protección para ti, tu familia y tu empresa. EO Abogados, tu equipo jurídico. Paseo de San Roque 31, Ávila. En Óptica Damián somos profesionales de la vista y el oído, especialistas en ortoqueratología, lentes que corrigen tu graduación mientras duermes y así ver bien todo el día. Centro homologado en escáner 3D para crear moldes personalizados de tus audífonos. Gran promoción en gafas de sol. Óptica Damián, Avenida de Portugal 31, para ver y oír bien. Y es que ya tenemos semifinalistas provinciales. Se trata de los grupos Upper Lips y Lince. Ambas bandas van a medir su talento el próximo 12 de junio en el auditorio del Palacio Los Serrano de Fundación Ávila, para ver cuál de ellas representará a esta provincia en la fase final, que tendrá lugar el 2 de septiembre en Valladolid. No obstante, podremos saber más de estos dos grupos abulenses en los próximos magazines de mañana miércoles 29 de mayo y del próximo miércoles 5 de junio. Bueno, pues eso es una de las novedades que tenemos así próximamente, ese Vivestival, y otra que seguro que están esperando todos ustedes, se produce el 3 de este mes de junio. ¿Qué pasa el día 3 de junio, Buddy? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues bueno, el día 3 de junio, lunes, viene la 19ª edición de los galardones La Alcazaba. Nada más y nada menos, ¿verdad? Sí. Bueno, José Antonio García Llorente es Buddy para todos, prácticamente, aquí y fuera de estas fronteras también, y es el director de los galardones La Alcazaba, que, como acaba de decir él, ya tienen una solera muy importante. Hemos estado asistiendo a diferentes ruedas de prensa en las que presentabais con pildoritas, como debe de ser, algunas de las novedades de esta edición. Cuéntanos todo. Bueno, es verdad, lo de las ruedas de prensa sobre todo atiende a la importancia que hay que darle a cada cosa, ¿no? Yo creo que, por un lado, los premios nacionales de diferentes categorías es cierto que monopolizan, ¿no? Un poco la atención del público en general, y nosotros queremos darle sobre todo la relevancia que tiene los abulenses, ¿no? cada año, y por eso lo hacemos por separado. Y bueno, luego al final también hay una parte solidaria que también merece tener su atención. Por tanto, es esto por el que hemos Ahí hecho vemos alguna de esas ruedas de prensa en las que también, bueno, estaba el presidente de la Diputación, porque también Ávila Auténtica tiene ahí un huequecito, ¿no? Sí, bueno, tenemos la suerte de contar con las instituciones abulenses, tanto Diputación como Ayuntamiento, y bueno, pues en realidad, ya lo hemos dicho en más ocasiones, este apoyo es fundamental, ¿no? Como el del resto de patrocinadores, para poder sacar cada edición adelante. Claro, cuesta mucho, pero es muy gratificante. Y el día 3 de junio, lo estábamos hablando aquí durante la publicidad y en este ratito que hemos tenido antes, el día 3 de junio se pone toda la carne en el asador, ¿no? Sí, yo creo que lo que más cuesta realmente es el momento en el que comenzamos, a poner ese motor en marcha, ¿no? Es decir, cuando se fija una fecha. Yo, por ejemplo,
estoy en casa con Sofía, vamos pensando, bueno, ¿cuándo iniciamos esto, no? Y hay que poner una fecha. Y eso es lo que cuesta, porque tienes que poner a todo el mundo, a toda la gente que colabora, que por suerte he de decir que es mucha, y que también, aparte de los patrocinadores, esto es posible por la cantidad de amigos que cada año participan, colaboran y cada uno lleva su parte, es lo bueno, ¿no? Pero que ese momento de ponerte a llamar a todos para ver si todo el mundo puede, para que cada uno haga su parte, es el momento, yo creo, que más cuesta. Una vez que ya arranca, ya empezamos ya a tener más alegría en el cuerpo. Y ya cuando quedan pocos días, es cierto que con las cosas hechas uno ya siente más satisfacción, ¿no? de que vaya a una edición más y que va todo sobre ruedas, que no, como te digo al principio, que falta un mundo por hacer todavía. Bueno, vamos a hablar de premiados, por ejemplo, porque ahí se reconoce la labor de mucha gente. ¿Cuáles son los premiados? Luego hablamos de embajadores y luego hablamos de la gala. Pues bueno, te lo voy a decir, yo de memoria te voy a decir más o menos, creo que me acordaré. Empezamos con los reconocimientos, con los premios que tenemos en trayectoria. Ahí contamos con Petra Martínez. Petra Martínez, yo creo que es una actriz enorme, ¿no? Sobre todo yo creo que casi todo el mundo la conocerá por su participación en La que se avecina. Tenemos Despistados, que hace este año 20 años en la música, y luego contamos en premio Trayectoria con Paula Vázquez. Como, bueno, creo que también todo el mundo sabe quién es Paula Vázquez, ahora está trabajando en Televisión Española. Pasaríamos a los de cine, vamos, a la categoría de interpretación. Ahí contamos con Salva Reina, contamos con María Arbás, contamos con Adriana Torrevejano, contamos con Carlos Santos, no sé si me olvida algún nombre, y bueno, luego tenemos también la categoría de televisión, que tenemos premiados a, bueno, comunicación, al partidazo de COPE, a OT, está también La Rueda de la Suerte. ¿Qué más tenemos? Tenemos también Código 10 con Nacho Abad y con David Alemán. Y luego también tenemos música, por ejemplo, GEMS, que es un concepto para los más jóvenes, y luego pues Efecto Pasillo. Y no sé qué más tengo, como son tantos premios. Sí, bueno, estás haciendo de verdad un ejercicio de memoria sí. Tremendo, yo sería incapaz. La verdad es que hemos bajado la cantidad de premiados, y esto lo hemos bajado en base a, digamos, a todo, a la constancia, tanto de Javi da Pena como del resto de mi equipo, de hacer más corta la gala. Sí. Yo creo que todos al final tenemos confianza, y fuera del plató todo el mundo nos dice que la gala es quizá un poco larga, ¿no? Entonces creo que hemos hecho caso, hemos bajado el número de categorías, y este año presentamos alguna categoría menos, con lo cual esto va a hacer sobre todo que la parte bonita y emotiva de la gala continúe, pero que no se haga tan pesada, ¿no? Y que la gente pueda participar sin tenerse que estar 3 horas sentado en un sillón. Embajadores de Ávila. Sí, embajadores de Ávila, bueno, pues tenemos este año casualidades, además de verdad casualidad, el jurado hemos elegido a 2 parejas de hermanos, es de verdad casualidad. Y es así, por un lado está la empresa Nagami, que está dirigida por Manuel y por Miguel Ángel, y por otro lado está Borja Jiménez y Pablo Jiménez, que como sabemos Borja Jiménez es entrenador este año del Leganés, que está a puntito de subir a Primera División, le hace falta un empate, y yo creo que el domingo será capaz de conseguirlo. Luego ya veremos a ver si el lunes puede estar en Ávila, porque si gana el domingo, claro, el lunes tendrá que estar en la Comunidad de Madrid, en los actos oficiales del club. Sí. Y luego tenemos a su hermano Pablo, que es más conocido por Selecta, y bueno, que es un productor musical bastante importante y a nivel nacional, y que seguramente mucha gente de Ávila también sepa quién es. Bueno, vamos a ver imágenes de la gala del año pasado, pero ¿qué nos espera este año? Además de lo que has dicho, que será un poquito más corta. Bueno, a ver, las galas de otros años son largas, son extensas, pero son muy agradecidas también, porque son muy dinámicas. ¿Qué nos espera en la gala? En un minuto me dicen qué nos espera en la gala de este año. Bueno, pues sobre todo va a haber actuaciones musicales, porque como hemos dicho, hay varios premios musicales, y luego habrá un toque de humor también, como todos los años, pero lo vamos a caracterizar sin que pierda la gala la emotividad,
es fundamental. Yo creo que la manera de guiar esa gala de Luis Rodera es único, ¿no? Yo creo por eso cada año confiamos, es uno más de nuestra familia, de los galardones, y sin perder esa emotividad sí que es cierto que vamos a dar un poquito de celeridad y agilidad, a fin de que se cumplan unos timings que van marcados durante todo el día, que comienzan a las 7 de la tarde. Es importante, quiero aprovechar para decir que... Te lo iba yo a preguntar, así que venga. Por error, en las invitaciones que le está llegando a la gente, en alguna pone 10 de la noche, ¿vale? Es 7 de la tarde, todos los años es ese horario, y ahí es cuando comienza esa alfombra roja, que está estimada dure 1 hora y cuarto. La gala empezará en torno a las 8:30, y sí queremos cumplir que la gala pueda finalizar sobre las 10:30 de la noche para continuar. Este año también voy a decir que hay una fiesta posterior, post-gala, y que va a volver a ser como era hace unos años, cuando se celebraba en el Palacio Monjaraz, antigua Hostería Bracamonte, que era abierta más para la gente de Ávila, ¿no? Yo creo es una de las asignaturas pendientes que teníamos en estas últimas ediciones, que era retomar ese contacto del público abulense, digamos, en esa fiesta con los premiados, porque de otra manera creo que no puede ser, porque a los premiados les encanta, ¿no?, tener ese contacto con la gente de Ávila, y a la gente de Ávila es un día diferente, un día especial, y que tenga la oportunidad también de compartir ese espacio y ese rato, ¿no?, con los premiados y con todos los invitados, con todo, claro, que no son pocos. Con mucha gente que va a venir a esa fiesta tremenda que son los galardones La Alcazaba. El lunes 3 de junio a las 7 de la tarde empieza la alfombra roja, y José Antonio García Llorente, Budi, nuestro amigo y bueno, pues amigo de esta casa, es la tuya, ya lo sabes, nos lo ha estado contando. Que vaya todo muy bien, Budi. Muchísimas gracias, y nada, animar de nuevo a la gente a que acuda de forma independiente, a que pueda entrar en la gala o no. Yo creo que puede disfrutar de esa alfombra, en un espacio tan único como tenemos con el Lienzo Norte aquí en Ávila, poder disfrutar de ver un montón de caras conocidas, tanto de actores, presentadores de televisión, de músicos, que bueno, pues que yo creo que para ellos, para esta gente que viene hasta Ávila, tiene un valor alucinante, ¿no? El ver cómo Ávila se engalana, ¿no?, para verlo, y sobre todo para los abulenses, que puedan disfrutar de ver a mucha gente que solo ven a través de la televisión. Sí, señor, gente con mucho talento que va a estar aquí el día 3 de junio. Gracias, de nuevo te digo, Budi, que vaya todo muy bien, mucha suerte, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Ana, y nada, ya veremos a ver cómo sucede todo, pero esperanzado de que va a ser bien. Bueno, a ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final en este martes 28 de mayo, ya con calorcito, incluso ahora en la noche, que normalmente refresca mucho, van a ser noches más suaves, así que mañana les espero también para compartir otro tiempo de televisión distinto. Hasta mañana entonces, cuídense mucho y sean todo lo felices que puedan. Adiós.